Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí su profe Luis una vez más. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos analizando, como la historia del arte, la literatura, la pintura y la música en México, nos toca observar dos temas bien importantes para la consolidación de la literatura contemporánea. Primero, la literatura de onda, emanada del pensamiento de los jóvenes de la década de los 50, y posteriormente la literatura de la generación que corresponde a los jóvenes de 1968. Chicos, aquí voy a hacer una breve reflexión introductoria. Sin duda, la capacidad creativa recae sobre los hombros de los jóvenes. Son ustedes y somos nosotros los encargados de darle una nueva perspectiva al sentido de identidad, al sentido de creatividad, tanto en el arte como en las construcciones sociales. Por consiguiente, es muy importante que ustedes dejen los videojuegos por un rato y pónganse a crear. Imaginen, escriban, dibujen, canten, toquen un instrumento, porque eso va a activar su creatividad. Ese es un consejo que yo les puedo dar, chicos. Tienen que compaginar el entretenimiento con la creatividad y la responsabilidad. Esto es lo que logran estos jóvenes y que son un ejemplo por el cual es importante que nosotros los tengamos en mente, no solo por su creatividad literaria, sino también por ese concepto de libertad y de defensa de los principios que actualmente no tienen los jóvenes. Entonces, empezamos. La literatura de onda es o comprende ese género literario de las obras escritas entre 1938 y 1951. Pues básicamente estas son las generaciones que les toca observar ya no en primer momento la Segunda Guerra Mundial, pero sí ver los efectos de la guerra dentro y fuera de México. Recuerden que en México no había como tal una guerra interna, pero sí existían guerrillas, rebeliones, en donde los campesinos y los obreros no estaban conformes con el estilo de vida que les tocaba vivir. Ahora, la literatura mexicana, hasta antes de la literatura de onda, es necesariamente argumentativa acerca de la forjación o el forjar de una identidad nacional o de un acontecimiento histórico o de una obra histórico-social. Con la literatura de onda cambia la perspectiva porque nos da un nuevo sentido. Este nuevo argumento se centra en contra de las buenas maneras, ¿no? Hasta antes de esto, la literatura pues había sido tradicionalista, pero con estos nuevos jóvenes que observan un nuevo comportamiento en los países desarrollados a través de recibir noticias en el periódico, en la radio, empiezan a identificar que con los nuevos géneros musicales, aunados a las nuevas ideas, las buenas maneras deben de ser contrapuestas a lo que ya se venía estableciendo. Es decir, México era una sociedad tradicionalista, sumamente religiosa, sumamente conservadora, y estos jóvenes de esta generación proponen algo diferente. Proponen estar contrarios a la buena manera, desalinearse un poco, escuchar rock, escuchar estos géneros musicales que para el contexto mexicano de ese entonces, pues no estaban ni permitidos ni aceptados. Entonces, la literatura de onda, como les digo yo, es la literatura de la contrapartida al tradicionalismo y conservadurismo mexicano. Ahora, otro punto esencial de esta literatura pues es que refleja el mundo de los jóvenes. Hasta antes de ese momento se reflejaba la historia de la lucha de clases sociales, de los campesinos y de los obreros, que pues sí es muy importante. Pero también qué pasaba con los jóvenes más allá de los logros que podían llegar a alcanzar. Bueno, pues la representa esta literatura, esta vida cotidiana, en donde la rebeldía a la sociedad, en donde las nuevas prácticas sociales van a ser esenciales en la construcción de esta nueva generación. Por último, van a impulsar un movimiento literario y filosófico del nuevo realismo, la pura sensación. Es decir, este movimiento no específicamente surge en México, pero sí llega esa corriente hacia nosotros, en donde ya hay una desconfianza al producto de la razón. Les explico súper rápido, este es un tema filosófico, en donde el mundo posmoderno de la filosofía
nos dice que la razón y la modernidad han fracasado porque siguen las guerras, porque siguen los asesinatos, porque siguen las matanzas. Entonces la razón no es el medio para llegar al progreso, o si sí lo es, hay que reafirmarlo, criticarlo y reestructurarlo. Ahora, el nuevo realismo es pura sensación, es básicamente ir en contra de todo lo razonablemente correcto. A eso se refiere este concepto, chicos. ¿Sale? Espero no los hayan enredado tanto. Ahora, hablemos de sus principales autores. Pues hubo varios, pero dentro de los principales pues está José Austin, Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz. Les voy a leer una frase que encontré en internet y que nos permite identificar cuál es el tópico central, la manera en que estructuraban la construcción literaria estos personajes. Dice algo así: no te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo, aquí me quedo, aquí me quedo. La vida es bella, ya verás. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Por eso es que es una literatura de jóvenes, chicos. Porque eso es lo que viven ustedes en este momento, ¿no? Esa adolescencia, ese doler, esa contrariedad, ese no sé quién soy, estoy conflictuado conmigo, con mis valores. Bueno, pues es representativo de esta frase, ¿no? En los momentos de crisis, en los momentos de ya no quiero, no lo digas. Sigue adelante, lo que siempre les he dicho. Sigan adelante, chicos. Nada los debe detener. Porque se viene esta vida tres cosas y ustedes tienen que descubrirlas. Porque los autores de la onda pues sí lo descubrieron. Bueno, seguimos, chicos. Hablemos entonces de una literatura que rompe completamente con el esquema y que nos permite identificar ya la posición social con respecto al Estado, y es la literatura de la generación de 1968. Ya hablamos acerca de este tema, chicos, y sabemos que 1968 no se olvida. Por consiguiente, en la psique y en la mentalidad de los artistas, de los literatos, de los sociólogos, de los historiadores, queda marcada. Toda esta generación del 68 se va a caracterizar por manejar un contenido similar de protesta callejera en contra del gobierno y del status quo en el que viven los políticos y el Estado, y por otra parte también una fuerte militancia política hacia la izquierda. Aquí México se empieza a inclinar, al igual que la mayoría de los países en desarrollo y en desarrollo, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, por la política de izquierda, porque se dan cuenta que la ultraderecha y la derecha fracasan, porque se pintan como democracias, pero en realidad eh, acuden a la tortura, acuden a la persecución, al encarcelamiento político. Esto va a generar un cambio en la postura política. Empiezan a apostar por ideas socialistas, por la igualdad entre todos los hombres y las mujeres, por la distribución equitativa de la riqueza. Ahora, esto nosotros lo podemos encontrar principalmente en los productos literarios que se dieron de la generación del 68, como lo van a ser las crónicas, las poesías y los ensayos, que son muy abundantes. Hablemos entonces de los principales autores. Actualmente estos autores pues ya son bastante avanzados de edad, pero son muy importantes para la construcción del pensamiento de las generaciones de los 70, más bien de los 80, de los 90 y de los 2000. Vamos a tener autores tan importantes como Elena Poniatowska, que ella fue buscada años anteriores por Andrés Manuel López Obrador para que ella fuera la batuta de la Secretaría de Cultura, y lo va a negar, ¿no? Actualmente el líder del Fondo de Cultura Económica, el encargado de realizar los libros para que las demás personas puedan acceder a ellos, pues es Paco Ignacio Taibo II, que también pertenece a esta generación del 68 y que les he hablado mucho de él, ¿no? Por la manera en que escribe, esa manera tan mundana, tan, podríamos decirlo así, tan aceptable al léxico del mexicano. Podría decir que él es un historiador que hace historia para el pueblo y que todos los historiadores deberíamos hacerlo, no como él, pero parecido a él. Vamos a tener también a Sergio Cermeño, a Rosario Castellanos, a José Emilio Pacheco, que van a ser autores y literatos muy famosos. Les puse una frase de Elena Poniatowska que nos permite definir un poquito la postura que tiene.
La finalidad de la vida no es prosperar, sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido se salva. Vaya que esas son fuertes palabras, ¿no? Porque dentro de lo que ustedes aprenden todos los días, tanto en la familia como en la escuela, es tienes que prosperar, tienes que aumentar tu capital económico, tienes que mejorar, tienes que tener una casa grande, un auto último modelo, etcétera. Pero en realidad la cuestión aquí es que vienes a transformarte, a convertirte en una mejor persona. Todo lo que hagas, todo lo que intentes, todo lo que desarrollas tiene que ir enfocado a esto. Si la sociedad se diera cuenta que la finalidad de la vida no es prosperar y es transformarse individual y colectivamente, estaríamos viviendo otra realidad. Desafortunadamente el humanismo, esa parte de, o ese sentido de crear conciencia social y conciencia histórica se está perdiendo. Y se está perdiendo porque vivimos en un mundo, chicos, que va así. No te permite descansar, no te permite pensar, no te permite reflexionar. ¿Por qué? Porque llegas a casa después de clases y lo que quieres es hacer la tarea y posteriormente entretenerte un rato. Sí, pero ¿dónde está la imaginación? ¿Dónde está la creatividad? Espero que les haya gustado el video, chicos. Gracias a estas generaciones podríamos decir que tenemos una nueva literatura, una literatura que conserva ese aspecto de resistencia cultural, pero que también nos muestra las coyunturas históricas que vivió el país en la década de los 50 y los 60. Antes de que se me vayan, se van a llevar su actividad. Recuerden, esta la tienen que tomar foto, hacerla en su libreta, tomar la foto. Es muy sencillo, muy sencilla la actividad. Quiero que ustedes me hagan una breve reflexión de cuál fue el impacto que tuvo 1968 en la literatura. O, si les gustó la literatura de Onda, cuál fue el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en la literatura de Onda. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.